Hablamos en el devocional de esta mañana acerca del relato de David llevando el arca a la ciudad de David, esto es Jerusalén, y el fuerte diálogo que se dio entre él y su esposa Mical, la hija del rey Saúl. Como resultado de ello, la matriz de Mical fue cerrada y no tuvo hijos. Y consideramos el caso de que David había estado danzando delante de algunas mujeres, lo cual produjo el celo de su esposa, por cuanto no había guardado la dignidad de rey, sino que había estado con una pequeña prenda sacerdotal. Y dice la escritura, un efod de lino. Muy bien, a partir de este devocional de esta mañana, vamos a continuar esa línea que ya traíamos haciendo algunas consideraciones sobre las vestiduras sacerdotales. Tomemos como punto de partida el libro de Éxodo capítulo 28, versículo 4. Dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, el ajuar completo, claro, incluye el efod, que fue el cubierta de su desnudez que tuvo el rey David, pero adicionalmente pues el efod tenía un pectoral, pero tenía el manto, la túnica bordada, y sobre su cabeza la mitra y en su cintura el cinturón. Muy bien, pero tenía manto y túnica, pero sin túnica y sin manto, el solo efod es como hoy dejar todas las prendas y salir en camiseta. Dejó el jean, los tenis, el cinturón y la cachucha y salió en camiseta a brincar. Bien, entonces Éxodo capítulo 28, versículo 4, y después a partir del 5 nos describe específicamente el efod, que tiene unas sombreras con dos piedras preciosas en las charreteras, podemos decir, con los nombres de los 12 tribus de Israel, y unos cordones trenzados para adornar esa prenda. Muy bien, ahí está entre el versículo 5 y el 14, pueden estudiar ustedes acerca del efod. También habla de la mitra, que la semana pasada la estudiamos cuando nos introdujimos un poco en el zoroastrismo y su correspondiente mitraísmo. Y entonces, bueno, ¿de dónde venía la mitra en la cabeza, en honor a Mitra precisamente? Bueno, esto ya está estudiado. Vamos a seguir un poquito sobre esa temática de las vestiduras sacerdotales. Bien, en el caso de el efod que vistió David, pues nótese que es una vestidura sacerdotal y que el sacerdocio correspondía a la tribu de Leví, y David
era de Belén, efrateo, de la tribu de Judá. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿y qué hace David con un efod? Bueno, le faltó la mitra. Muy bien. Entonces, son preguntas. Si no nos hacemos como niños, no entraremos. Entonces hacemos preguntas sencillas para mirar todas las cosas. Antes de David, antes del rey Saúl, que además era su suegro, hubo ese periodo de gobierno en Israel que conocemos como los jueces. En esta ocasión nos vamos a referir a uno de los jueces más populares, más conocidos por todos nosotros, el famoso Gedeón, el que enfrentó a los madianitas con sus 300. Eso es los 300 de Gedeón. Es un evento que hizo famoso ese nombre entre todos los miembros de la nueva iglesia. El caso de Gedeón es bien interesante y lo vamos a desembocar en vestiduras sacerdotales. No estamos cambiando el tema. Y es precisamente este. Gedeón es un muchacho esforzado y valiente, según dice la escritura, que aunque de familia pobre de la tribu de Manasés, y él era el menor de la casa de su padre, pues un personaje celestial, un malaquín, un mensajero celestial que cada vez que aparecen se denominan ángel de Jehová, le dijo que él sería el juez y libertador de Israel contra la opresión de los madianitas. Entonces, bueno, el punto no es toda la historia, todo, no vamos a estudiar. Los jueces estamos en vestiduras sacerdotales. Él pone las señales de los vellones, de bueno, una cosa, otra. Bueno, finalmente se enfrenta a los madianitas y prevalece. Es un tremendo guerrero, valiente y esforzado, tal como lo describe el texto bíblico. Muy bien. Entonces, en una ocasión, después de el apabullar militarmente a los madianitas que habían oprimido muy duramente cuando Gedeón empieza, llevaban 7 años de ignominia, de vergüenza, escondiéndose, guardando las cosechas, todo porque era un saqueo total. No tenían derecho a nada. Y entonces, como las victorias de Gedeón fueron tan contundentes contra los madianitas, entonces los hijos de Israel lo propusieron como rey y le dijeron que fuera él y después su hijo y después el hijo de su hijo. Y él les dijo que no, porque el Dios de Israel, Jehová, sería el que debía enseñorearse. Bien, él tenía más o menos la visión de que debería haber a futuro una teocracia, no una monarquía. O sí monarquía, pero con Dios en el trono, que es teocracia. Bueno, seguimos. Entonces, después de la tremenda victoria contra los madianitas, entonces Gedeón les dice, bueno, quiero pedirles una ofrenda. Y todos, claro, claro, porque están felices, porque vencieron a los
grandes y terribles enemigos que los habían asolado por tantos años. Y él les dijo, pues como hemos enfrentado madianitas y los madianitas son ismaelitas y los ismaelitas tenían la costumbre de horadar el lóbulo de su oreja y colocar una argolla o zarcillo en su oreja. Entonces les dijo, pues regálenme en una ofrenda los zarcillos que cogimos en la guerra, démelos y todo lo demás para ustedes. Entonces ellos, claro, no faltaba más, estaban hablando con el conquistador, con el libertador, el conductor militar, teniendo una fuerza de 32,000 hombres. Devolvió primero 20,000 y quedó con 10,000. Y Dios les dice, todavía tienes muchos. Y devolvió otros 9,700. Quedó con 300 de 32,000. Devolvió más del 99% de sus fuerzas. Cosa tremenda. Pero tampoco nos vamos a detener allí. Él les pide los zarcillos. Y entonces pusieron una manta en el suelo y ahí pusieron los zarcillos del botín y pesaron 1,700 siclos de oro. 1,700. Entonces, así mal contado y en pesos modernos, juntó 20 kilos, 20,000 gramos, calculen ustedes. Y dice, Libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Pero Gedeón no es sacerdote, ¿sí? No, Gedeón es un juez, un libertador. Él es de la tribu de Manasés, él no es de la tribu de Leví. Hizo un efod de 20 kilos de oro. Calculen ustedes nomás quién se puede poner eso. Pero no era para ponérselo. Construyó, elaboró, diseñó, hizo la obra artesanal o de orfebrería de un efod y lo mandó guardar en la ciudad de Ofra. Y aquí viene lo terrible, dice que todo Israel, no una tribu, no un pueblo, no, todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Pero lo tremendo es que Gedeón ya había cambiado su nombre. Se llamaba Jerobaal. ¿Y por qué Gedeón se llamaba Jerobaal? Porque había luchado contra Baal, porque Dios lo puso a destruir el altar que tenía su papá. Para empezar, digamos, su primera misión, antes de enfrentar madianitas, entonces Dios le dijo, bueno, derrumba, destruye, derriba el altar de Baal que tiene tu papá y corta la imagen de acera que está junto a él. Entonces, pues Gedeón es neófito, le da como susto. Y entonces dice que
pues por la familia del papá, y esto es lo más santo que había en su familia. Entonces no lo hizo de día, lo hizo de noche para que nadie supiera. Y por la mañana, cuando se levantaron, encontraron el altar de Baal derribado y cortada la imagen de Acera. Y entonces, ¿quién hizo esto? Y entonces se supo que había sido Gedeón. ¿Ah? Y quisieron matarlo. Fue terrible aquello. ¿Ves? Como él enfrentó a Baal y empezó a ser valiente desde el comienzo, se le dio el nombre de Jerobbaal. Todavía lo llamamos Gedeón, pero incorrectamente. Es como seguir hablando de Saulo en vez del apóstol Pablo. Es como seguir hablando de Abraham en vez de Abraham. De los nombres que cambiaron. La mujer de Abraham, Sarai, Sarai y Abraham, ¿no? Ya son Abraham y Sara. Sus nombres van cambiando. ¿Ves? Uno no dice segunda epístola del apóstol Simón. No, uno dice segunda de Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, hijo de Jonás. ¿Ves? Pero el nombre nuevo es fundamental. Sin embargo, nosotros no decimos los 300 de Jerobbaal. Tenemos esa mezcla y nos referimos a él con el nombre viejo. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, este señor Gedeón, o sea, Jerobbaal, cuya misión era exterminar la idolatría, derribar los altares falsos y enfrentar a los madianitas, pues terminó elaborando un efod de oro puro con unos engastes muy lujosos y fue tropezadero a Gedeón, a toda su familia, y todo Israel se prostituyó tras ese efod. O sea, terminó construyendo un ídolo como en los días de Josías cuando Neustán, la serpiente de bronce que hizo Moisés en el desierto. Muy bien, entonces miren ustedes la paradoja. El hombre que está encargado de limpiar la idolatría antes de terminar su carrera, termina construyendo como ídolo abominable algo que está dentro de lo que Dios dijo que se hiciera. El efod, el pectoral, la mitra, el cinturón, etcétera, etcétera. Ya lo leímos. Entonces, hace supuestamente la voluntad de Dios, pero esa no es. Terminó construyendo un centro de adoración pagano. ¿Ves? Entonces, dice la escritura que luego Jerobbaal, que es Gedeón, fue para su casa y tuvo 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres. Bueno, 70 hijos. Creemos que pues como era un hombre de guerra, ganaba mucho dinero por los botines que obtenía de los madianitas. Y entonces, con una concubina de Siquem, tuvo uno de sus hijos, que fue Abimelech. Y Abimelech, pues, después de que murió Gedeón, o sea, Jerobbaal, entonces preparó una emboscada para matar a sus hermanitos y los mató.
A sus 70 hermanos, todos en una piedra, los picó, una joyita. Bueno, ¿para hacer qué? Para ser rey. Uno de los 70 se escondió, se salvó y entonces se llamaba Jotam. No era muy guerrero ni muy valiente, pero profetizó que si la raíz no era santa, las ramas no iban a ser santas y que ese reinado pues caería. Trajo una parábola relatando un diálogo entre los árboles del bosque, que no necesita interpretación. Ustedes lo encuentran ahí en Jueces capítulo 9. Es muy sencilla, una parábola directa, clarísima. No hay alegorías confusas, no. Y finalmente, pues sí, después de que profetiza se esconde porque Abimelech es un hermano, pero criminal, y ya había matado a sus 70 hermanos, pues no iba a perdonar a este Jotam, que es lo último que le queda. Entonces, Abimelech pudo reinar 3 años, fue lo que logró hacer. Y muestra de qué estirpe estaba hecho y su verdadero pensamiento. ¿Cómo conocemos nosotros lo que hay en un hombre? Pues, por ejemplo, al final de su vida. Con esto vamos a concluir. Él está peleando contra, pues, es el rey, está peleando contra los enemigos de su pueblo, etcétera, etcétera. Y entonces llegó a un lugar que se llamaba Tebes, lo sitió, lo tomó, etcétera. Y en esa ciudad había una torre fortificada y entonces los que se quedaron de la ciudad de Tebes se encerraron en esa torre y subieron a la parte superior. Entonces Abimelech dijo, vamos a traer leña y vamos a incendiar la torre. Y él mismo daba ejemplo y cogió un tronco y lo puso ahí en la base de la torre para fritar a todos los que estaban en la parte superior de la torre. Pero dice el relato que una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino. O sea, imagínate, una rueda de molino. Esas ruedas eran en piedra y de las que Jesús dice que el que escandalice a un pequeñito, que se ate una piedra de esas al cuello y se arroje a lo profundo del mar. Entonces botó un pedazo, digamos una tercera parte, eso es una cosa de 10 kilos. Y dice la escritura que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Y entonces Abimelech, al ver que va a morir, llama apresuradamente a su escudero y le dice, vamos a orar en el nombre de Jehová. No le dice eso. No, le dice, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí que una mujer me mató. Y su escudero sacó la espada, lo atravesó y ahí murió. La urgencia que tenía no era estar en paz con Dios, no era pedir perdón a Dios por haber matado a sus 70 hermanos. No, que no se diga de mí algo tan vergonzoso que una mujer dejó caer una tremenda piedra y me mató. Entonces, no. Sus primeros auxilios emocionales y morales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Saben ustedes? Estamos siguiéndole la pista a la cuna del machismo. El cristianismo bebe
en la fuente del judaísmo. Ahí le estamos haciendo el seguimiento. Pero el tema no es el machismo, el tema es las vestiduras sacerdotales. Y esto sucede, estos relatos son de Abimelech, hijo de Gedeón, que es Jeroboam, que construyó el efod, pero no es un efod que no es un efod, lo vamos a llamar un ídolo en forma de efod, que hizo prostituir a todo Israel. ¿Ves? Mira cuántos, después de tan grandes victorias, cómo se puede caer. Bien, seguiremos tratando más sobre las vestiduras sacerdotales. Por lo pronto estamos introduciéndonos en nuestro Shabbat tipológico, en nuestro séptimo día figurativo del real, del reposo que encuentras en Cristo. Sin más por esta noche, un fuerte abrazo, dulces sueños, mañana devocional sabático, 5 de la mañana. Ahí nos vemos.